Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Hoy lo que vamos a mirar es, o tratar de entender, cómo es que funciona la ley de Gauss. Si bien nosotros la usamos, la definición básicamente, y la aplicamos, ahora quiero que veamos un poco cómo construir esa ley que vimos, ¿sí? Tratando de entenderla un poquito más. Antes de abocarnos a eso, les voy a dar un poquito de geometría, un poquito como para poder entender algunas cosas que voy a tener que utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar un poco el concepto de ángulo. Ustedes dirán para qué, pero bueno, vamos a pensar el ángulo en el plano y después vamos a ir a trabajar con un ángulo en el espacio que se llama el ángulo sólido. Entonces, vamos a repasar un poquito qué era el ángulo en el plano. Entonces, un ángulo. ¿Cómo se define un ángulo? Bueno, tenemos dos rectas y nosotros sabemos que la inclinación que hay, por ejemplo, de esta recta con respecto a estas rectas son infinitas, pueden cortarse acá y seguir, ¿no? Digamos, en este punto y siguen tanto por un lado como por el otro. Pero bueno, esa inclinación nosotros sabemos que está relacionado, o definimos que existe un ángulo. También lo podemos pensar como ese espacio que hay entre esas dos rectas. Entonces, a esto lo vamos a llamar, supongamos, phi. ¿Sí? Bien. Eso para el ángulo en el plano. Si nosotros podemos avanzar un poquito más y pensar en una circunferencia, por ejemplo. Y nosotros tenemos la circunferencia, ¿sí? Y tenemos, podemos relacionar el radio con la longitud de la circunferencia, con un pedacito, digamos, no la longitud total, sino un pedacito que le vamos a llamar L, y podemos ver que hay una relación entre este phi, existe una relación que va a ser que L sobre R va a ser igual a phi. ¿Sí? Recordemos un poquito de dónde sale esto. Bien, si nosotros miramos esto, si L es igual a R por phi, fíjense, si phi es toda la vueltita, digamos, es el ángulo completo que sería 2pi, pongamos que phi vale 2pi, fíjense que eso va a ser la longitud total de la circunferencia, ¿sí? Y si uno mira, toma el R y el 2, entonces pone L dividido 2R, que no es otra cosa que L dividido el diámetro, eso es la definición del número pi. Entonces, recordamos que la construcción, digamos, del número pi es la relación del perímetro de la longitud de la circunferencia dividido el diámetro, ¿sí? Así se construye el número racional. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Y esto nos hace acordar una cosa, que es que cuando uno mira, por ejemplo, esto para recordar básicamente cómo se construía el número pi. Pero veamos un poco la expresión anterior y fíjense que L sobre R es igual a 2pi. O sea, que lo que estamos viendo ahí es que si uno relaciona la longitud con el radio, en definitiva está definiendo el ángulo, pero el ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, esto también lo podemos ver de acá, ¿sí? Entonces, esta relación me define, digamos, al ángulo en radianes, ¿bien? Continuando con esta idea, pero ahora pensando en el espacio, yo voy a guardar esta relación, ¿sí? Entonces, fíjense
que esto es una longitud y una longitud me da un número adimensional que en principio que está relacionado con los radianes, digamos, ¿no? Que uno ahí define los radianes. Bien, hagamos ahora la extensión al espacio. Si bien eso era válido para el plano, o sea, para ángulos en el plano, nosotros ahora queremos extender al espacio. En el espacio, nosotros vamos a definir lo que se llama el ángulo sólido. El ángulo sólido, si uno puede hacer una comparación con lo que vimos recién, o mejor dicho, como una analogía, va a ser el ángulo va a ser el espacio, digamos, que está dentro de ese cono que acabo de dibujar. Esto ya piensen en el espacio. Entonces, este cono es un radio R. Supongamos que acá definimos un vector posición hasta acá, que se llame R, hasta la superficie. Esta va a ser una superficie que sería como la superficie de la base del cono, ¿no? Este sería el vértice y la base del cono. Piensen que esto lo vamos a definir como, este va a ser el ángulo sólido. El ángulo sólido lo vamos a definir con la letra omega mayúscula. Entonces esto va a ser el ángulo sólido. ¿Sí? Ángulo sólido. Bien. Si vamos a comparar el razonamiento anterior con este, en vez de trabajar sobre una circunferencia como hicimos antes, lo vamos a hacer sobre una esfera. Entonces la esfera, vamos a dibujar la esfera, y una sección de esa esfera, un pedacito de esa esfera, una superficie, la vamos a relacionar con el cono, que está en su vértice, que coincide con el centro de la esfera. Esta va a ser la superficie. Y vamos a pensar en que esta esfera es de radio, supongamos R1, y podemos armar otra esfera concéntrica de radio R2. Entonces esto lo podemos extender ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a relacionar el radio R1 y el radio R2 con estas dos superficies que estamos viendo ahora. Este es el radio R2 y este va a ser el radio R1, ¿no? Por lo que acabo de definir acá. Esta superficie la voy a llamar S1 y a esta superficie S2. Entonces, como antes que nosotros veíamos que para diferentes circunferencias el ángulo era el mismo y subtendía diferentes longitudes de curva, acaba de tener una relación con las diferentes superficies, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es que omega, que es el ángulo sólido, va a estar relacionado con la superficie S1, y para que esto sea dimensional lo puedo escribir como R1 al cuadrado y S2 con R2 al cuadrado. O sea que esa relación entre la superficie y el radio, ahora, y el radio al cuadrado, me va a dar el ángulo sólido. ¿Sí? Bien. En estos casos que estoy observando, que son dentro de una esfera, la superficie siempre va a tener la misma dirección que el radio, que el vector posición que tenga el centro. Por ejemplo, lo que quiero decir es lo siguiente, que la orientación, digamos, supongamos que tengo el radio, la orientación de la superficie puede ser que efectivamente sea perpendicular a este R, o que tenga un cierto ángulo con respecto a esa superficie. Entonces, la forma más general de escribir el ángulo sólido sería escribirlo. Primero tendremos que extender este razonamiento a un diferencial, ¿no? Pensar que el diferencial de ángulo sólido se va a escribir, acá en vez de una superficie va a ir un diferencial, acá en vez de omega va un diferencial de omega, y este sería el formato diferencial. Y sobre esta expresión, uno lo que puede agregarle es que, que exista un ángulo entre la superficie
supongamos así bien exagerado, supongamos que este sería el R que posiciona el centro de esa superficie. Acá el vector R que sale de acá del origen hasta este punto. Y fíjense que la dirección de ese vector sigue así. En cambio, la superficie, acá también voy a estar trabajando con diferencial de superficie. Supongamos que el diferencial de superficie yo lo escribo como un vector, ¿no? Es esto con la dirección n. El ángulo entre ellos dos, entre el vector r y n, o sea, esta, digamos, variación de ángulo de la superficie esta, la voy a determinar con el ángulo θ, ¿sí? Entonces, esta expresión se extiende a diferencial de s sobre r cuadrado por coseno de θ, donde el coseno de θ en realidad me está diciendo cuánto se aparta n, digamos, de la dirección de r. Fíjense que si θ es 0, es justamente este caso cuando no hay ángulo. O sea, en este caso, por ejemplo, n tiene la misma dirección, o sea, n es paralelo a r, ¿sí? En cambio, en este caso forma un ángulo. El caso especial sería θ igual a 0, o sea que no forma un ángulo, que sería s. Entonces acá pasa a ser 1, entonces obtenemos esta expresión. Bien, esto lo voy a utilizar, más que nada voy a utilizar esta expresión. Esta la vamos a tener que tener en cuenta en algún momento, pero no voy a hacer cálculos sobre eso, pero sí con esta. Así que esa manténganla en mente. Bien, ahora que ya más o menos tenemos las herramientas suficientes como para hacer ese análisis de la ley de Gauss, vamos para allá.